Así. Ok, muchísimo. Vamos a empezar. Estaba revisando siempre. Iniciamos con revisar los proyectos. Estoy viendo que no me han pasado su link de GitHub, ¿no? Lo están almacenando. A no ser que esté por algún lado, no lo veo. Solamente veo el comprimido, ¿no? La idea, jóvenes, es manejar GitHub. Ahora ahí les pregunto, ¿están teniendo algún problema con el manejo de GitHub o qué ha pasado? ¿No? Bueno, en mi caso intenté subir el link, pero solamente me dejaba subir archivo, entonces lo puse en un comentario. ¿Va? No deja subir el link. En archivo eso se ve. A ver, veamos. ¿Verdad? Por eso también yo lo envié solo archivo así, sí. Porque, Sí, no está habilitado. Acabo de habilitarlo. Bien. Pensé que tenían algún problema. Bien. Eso tienen que decirme porque a veces uno se olvida ahí de colocar. Bien. Entonces, ese es el asunto. Excelente. A ver, vamos a tratar de analizar uno o dos códigos y con eso continuamos, ¿ya? ¿Quién quiere mostrar un poquito su código para que lo veamos y lo analicemos y podamos ir aprendiendo un poquito más? ¿Alguien? De los 12 que han presentado. Vamos, jóvenes, mostremos el código porque eso nos va a hacer aprender un poco más. Después yo le voy a mostrar unas cositas en las cuales estamos trabajando para que vean que se puede implementar muchas cosas hoy en día, ¿no? Y aprendamos un poquito más, pues, ¿no? De lo nuevo que se está desarrollando. Bien, a ver, alguien. Vamos con... ¿Quién fue no supe quién fue la que me habló? ¿Natalia? Sí, ingeniero, soy yo. Ya, a ver, mostremos. Ya hablé. Bienísimo. Ahí está, ¿se ve? Sí, sí, se ve. A ver, veamos. Bueno, acá en los modelos definí primero el nodo. Ya. Acá se define aquí debe estar el nodo raíz, que sería el padre. Y también Ujú. definí nodos para el hijo izquierdo y también el derecho.
Este método es para devolver el valor del nodo, Ya. acá, para añadir el valor en ese nodo. Ujú. Acá es para apuntar hacia el nodo izquierdo, que es el hijo izquierdo. Ya. Acá para añadir el valor a ese hijo izquierdo. Y aquí para crear el nodo derecho y añadir el valor. Ya. Antes que te pases, Natalia, al otro, muéstrame, sigamos el mismo. Aquí. Sí. Ya. ¿Por qué has utilizado ahí property y value en la definición de tus métodos? Estás utilizando, ¿qué se llama? Parte acá, ¿no? Sí, ahí. Ahí que se me van a veces los nombres. Estás utilizando medio nombre, pero igual, estás utilizando un tipo de nomenclatura que indica algo. ¿Qué es property dentro de esa clase? ¿Saben? No estoy segura, Inge. Ya. Me había olvidado mostrarles, ¿no? Está dentro de lo que se puede decir de la programación que se llama basada en ¿cómo se llama? Encapsular atributos privados, dicen, ¿no? Flores. No es para, no hablo del método, ¿no? Se supone que los métodos encapsulan, ¿no? Una serie de características de la clase, pero hablo del property en sí. El property en sí, dentro de la programación orientada a objetos, solamente se define atributos y métodos, pero no así propiedades. Las propiedades hacen después de unas definiciones que se requieren para simplificar o acceder a operaciones un poco más rápidas, ¿no? Un poco más rápidas o reducidas, se les llama también. Ya. Quiero hablarle un poquito del término, pero no me acuerdo en este momento. También lo vamos a buscar mientras vamos pasando. Pero el property nace desde el punto de vista, no sé si se acuerdan cuando alguien ha programado en .NET, cuando yo coloco un componente dentro de un form, antes de ejecutarlo, en modo diseño, que se llama, ¿no? Yo coloco un botón y me voy al panel de propiedades y ahí puedo ver sus properties y las puedo modificar. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Puedo cambiarle el nombre al botón, el aspecto, ¿no? Lo puedo hacer redondeado, le puedo cambiar de color, ¿no? De tamaño, de ubicación. Eso se le denomina property. No sé si se acuerdan. Alguien ha programado por ahí o en Pascal, en Delphi. Cuando colocamos también botones, ¿no? Están los property. Esas son las property que yo puedo definir dentro de una clase. No se olviden, ¿no? Una clase tiene atributos, constructores, que son los mismos métodos, y atributos o campos, ¿no? Que pueden ser modificados. Entonces, cuando yo seteo o defino este tipo de características, ya no me acuerdo ahorita, no se me viene a la mente el nombre. Cuando yo utilizo metadatos, se llama, o información de los datos, y hago una programación de este estilo, estoy definiendo a ese value o ese valor como una propiedad. ¿Qué significa eso dentro de una programación? Si
No sé si hiciste tú pruebas acá a este código, Natalia, si tienes un mail. Sí, acá A ver, veamos un ratito. creo. Ya. Ahí no, hay un tree, pero a ver, veamos la terminal. Tengo. ¿Lo tengo? Sí, sí, Sí. estaba corriendo. Ah, ya, con eso, está ¿No bien. estés? Sí. Tengo. No falta. Ya, pero igual, ¿a qué es lo que me refiero, Natalia? No es a correrlo el test, Ah, ya. sino vámonos acá a tu código, donde haces llamada al binary, no, más aquí, ¿no? Tú Sí. importas el nodo, ¿no? Ujú, Binary tree, acá, el nodo, ¿no? Tree ujú. node. Si tú te vienes aquí abajo, vente donde haces las llamadas al código donde instancia el objeto acá, ¿no? Desde aquí instancia el objeto. Bien, aquí después del binary tree, o Ujú. antes del binary tree, si quieres, haz un espacio ahí, o si no, ahí debajo, no importa. Ahí, y coloca tree node y créate una instancia, mi tree node, no sé, my tree node si quieres, o nodo, simplemente. Igual a ese tree node de allá. No, al nodo, solamente el nodo. Ah, perdón. Ya. Ok. Ahora, ven y instancia aquí a ver un trino de punto algo. Después de esa línea. Ahí igual. My trino de no. Lo mismo acá, pues, ¿no? Tu variable, punto. Ay, perdón, perdón. Ya. Ya, ahora sí. Y fíjate que acá, fíjense todos, aparece como campo value y left. Y fíjense que como método, a ver, vamos bajando un poquito ahí, a ver si hay algún otro método de los que hay. Está el init, está como método. ¿Qué otro método más tiene? Get state, get attribute, no, esos son propios. Fíjate si aparece alguno de tus métodos, fíjate que no aparece. Debe estar como... No aparece, ¿no? A ver, pon uno de tus métodos que tienes ahí en el nodo. A ver, ándate al nodo primero. Fíjate qué métodos tienes. Ahí tienes value, 1, left, está bien, por eso te aparece, fíjate, lo pusiste como property, por eso te aparece left y value. Ujú. Pero hay otros más abajo, a ver, ¿qué más? Left setter, seteadores, le has colocado aquí a left, right. Sí, es que no tiene solamente eso, ¿no? Enlaces, valores, pero fíjate que todos están definidos como, en este caso, como simplemente cuando tú le pones, colocas setter, simplemente asignan valores. No te va a poder devolver un valor, sino simplemente va a asignar valores. Entonces, cuando me voy de nuevo, andate al binary, Aquí, el binary. no, ahí al test, otra vez aquí ponle punto, de nuevo aquí al nodo punto. Fíjate que colócale ahí setter, o quiera, setter, ¿no? No, left era, ¿no? Ahí está. Fíjate, le aparece como una llavecita, Ujú. ¿no? Si tú lo defines ese, ponle, complétalo, left, igual, y
colócale un nodo cualquiera, digamos, ¿no? Un valor, a ver, ¿dónde está? Un trinode, digamos, ¿no? Pero tendríamos que crear una instancia, pero igual. Tú aquí puedes asignarle, o none ponerle. None. ¿No? Ok. Fíjate que aquí lo recibe como un left, ¿no? Como un campo, como un atributo. No lo asigna como nodo.left, paréntesis, y que vos le coloques un nodo, porque no es un método, sino es un campo, le estás diciendo que es un campo dentro, un atributo dentro de tu clase. Y es por eso que tú lo puedes setear directamente sin necesidad de asignarlo por un método, ¿me entienden? Para las personas que lo han visto el código, que yo me olvidé en su momento de decírselo, yo le mostré diferencias a los estudiantes y es por eso que muchos de ellos comenzaron a utilizar este tipo de variante de programación que se llama una programación avanzada en Python, que me permite manejar un poquito algunas técnicas de programación avanzada para obtener información o asignar información en tiempo de ejecución, que luego lo vamos a ver un poquito cuando veamos un poco de programación avanzada, ¿ya? Pero esa es la idea, fíjense. Acá su compañera, por ejemplo, le dice insertar nodo y le pasa entre paréntesis, porque es un método, le pasa 50. Pero yo sin insertar nodo lo puedo tener como un campo y le puedo asignar valores o un conjunto de valores automáticamente, así como le está haciendo acá Natalia. ¿En qué me favorece hacer eso? ¿No? En que en el momento de que yo maneje una serie, en algunas instancias funciona, en otras no es aconsejable. En algunas instancias me funciona, ¿por qué? Porque no tengo que instanciar ni definir un objeto para ser asignado como valor. Entonces lo hago como propiedad. Entonces esa es la diferencia cuando ustedes vean en un código un property, hablamos de una propiedad de asignación o setear un campo de una clase sin necesidad de instanciar a este objeto. No se olviden que la programación orientada a objetos en estas clases dinámicas, lo único que estamos haciendo nosotros es instanciar un objeto, allá tiene myTree, digamos, de tipo binary tree, y aquí dice myTree.insertar. Estoy instanciando el objeto myTree y estoy asignándole valores. Que significa que estoy creando un objeto al cual le estoy asignando valores. Entonces, las propiedades me permiten hacer eso. Setearlo al objeto sin necesidad de instanciarlo para que cuando ustedes comiencen a trabajarlo, lo trabajen de otra manera. Pero ahí se van a dar cuenta que los atributos y los métodos pueden convivir juntos, ¿no? Yo puedo tener también un método que se llame cambiar nombre, como puedo tener un atributo que se llame cambiar nombre o obtener nombre. Entonces ahí lo que yo tengo que ver es en qué momento yo lo utilizo y para qué lo utilizo. Entonces fíjense, cuando yo utilizaba los atributos en Delphi, llamémoslo así, lo utilizaba para setear una serie de valores antes de que éste se compile. Cuando se compilara, ya iba a estar ese objeto con esos atributos, ¿no? Definidos. Entonces, en ese momento, yo internamente ya no puedo setearlo al objeto. Lo que voy a hacer es cambiarle valores a ese objeto, pero a través de métodos y propiedades, como decía por ahí uno de sus compañeros, no encapsulados, es decir, que no sepan qué es lo que se está haciendo durante el proceso, pero que yo lo pueda hacer de manera interna. Es decir, en backend yo hacerlo y que mi frontend no sepa qué es lo que se está desarrollando, ¿no? Es decir, mi presentación es una cosa y acá yo estoy haciendo otra.
Cuando acuerde, ya le voy a pasar los valores cambiados a mi presentación para que éste se entere, ¿no? Y lo hago a través de métodos. Entonces, eso es más o menos para que ustedes lo entiendan, lo que se está haciendo ahí en ese código que está mostrando Natalia, ¿ok? Puede eliminar todo eso que he hecho para que tengan una idea de qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Bórrelo nomás eso y sigamos con la clase ya binary tree. Bien. Ahí estamos. Ahora, ¿qué hemos hecho ahí? Ya, ahora sí. Ya, la clase árbol, ¿qué hace? Ya, tiene el método de insertar. Primero se inicializa la raíz, en este caso es un nulo. Después acá está creando el nuevo nodo de tipo de nodo, claro que en este caso se llama tree node. Sí. Acá en la raíz. Eso lo vamos a ir mirando, no importa, Natalia, ahorita lo vamos a comenzar a manejar un poquito, estos métodos. Si ya lo hicieron, está bien. Lo que vamos a hacer ahorita es reforzar para entenderlo. Lo que me interesa es súbase más arribita. Es esta parte de acá en init, ¿no? El método constructor, ¿no? Tenemos simplemente, fíjense, una variable de tipo, en este caso un campo de tipo root, el cual está vacío. ¿Qué es lo que significa eso? Lo vamos a comenzar a ver en este momento. Lo bueno es que ya crearon sus instancias, ¿ok? Ya la crearon los dos, están ahí, me supongo que ya funciona, ya Natalia lo ha visto ahí que funciona. Entonces, para mí hasta ahí está interesante y ya está bonito, ya para poder comenzar a trabajar con lo que ya yo quiero. Bien, Natalia. Hasta ahí está bien. Veamos, ahora yo les voy a pasar un... Espérame un ratito acá. Vamos a trabajar con... ¿Dónde está? Estructura de datos 2. Diagramas. Y por aquí tengo árbol binario. Que era lo que habíamos visto, les había mostrado en la anterior clase. Pero fíjense que tiene que ver mucho, jóvenes, cuando yo estoy construyendo algo, tiene que ver mucho su diseño con la construcción que ustedes están haciendo del código. Es por eso que siempre comiencen a trabajar un aspecto de diseño. ¿Por qué? Es muy importante porque eso va a definir mucho su actitud de ustedes en frente de un problema. Y generalmente, dentro de procesos de ingeniería de software, hablamos siempre de procesos dentro de la construcción de un software. Y uno de esos procesos dentro de la construcción de un software está el diseño. Es muy importante el diseño porque es el que nos basa, ¿no?, las ideas de cómo construimos, ¿no?, ese código. Porque si no, quiere decir que simplemente lo escribimos. Y al escribirlo, a veces no detallamos una serie de ideas que son las más importantes dentro de este tipo de codificación. Y es por eso que los invito siempre a diseñar.
antes de codificar, para que ustedes puedan tener una idea. Fíjense que el nodo que representó su compañera tiene el mismo esquema de este nodo. Tiene un elemento, tiene hijo izquierdo y tiene hijo derecho, ¿no? Entonces la representación está correcta. Y en la creación o en la construcción del árbol, de la clase árbol convertida en objeto árbol, fíjense que su compañera ha creado una raíz y a esta raíz la está apuntando a nulo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahí? Está creando una instancia, ¿no? En este caso, que tiene un campo que no tiene ningún valor. Así está inicializándola su clase, su compañera. A partir de ahí, recién raíz va a recibir, en uno de sus métodos, que era el método insertar, va a recibir un nuevo nodo, el cual va a ser enlazado a ese campo para que éste ya contenga elementos. Entonces, ese tipo de propiedades que ustedes están viendo que tiene el árbol, ustedes lo tienen que comenzar a definir, a saber cómo lo están implementando. Es por eso que yo les mostraba este tipo de trabajos. No sé si tengo un método acá. Eliminar. Buscar. Insertar, pero lo tengo como PDF. ¿Y por qué sea igual? Era del anterior. Se ha creado como una imagen. Fíjense que en este método insertar, jóvenes, trabajamos lo mismo con una instancia raíz. Trabajamos con una instancia raíz que apunta a un nodo inicial. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este tipo de estructura es una estructura jerárquica que inicia con una estructura base, ¿no? O primaria, que la podemos decir, y a partir de ahí se va creando toda la demás estructura. Es decir, iniciamos con un nodo padre y a partir de ahí ramificamos todo lo demás. Entonces, fíjense que acá, cuando yo asigno un valor a este árbol, inicio con primero la construcción de un nuevo nodo, inicio con un new nodo, ¿no? Un nuevo nodo, creo ese nuevo nodo y enlazo o vinculo ese nuevo nodo con la raíz. Entonces, ¿qué significa? Que dentro de ese proceso que mostraba Natalia, tiene que haber un manejo de enlaces o de vinculación de un objeto con un campo. En este caso, ese campo que tenía ahí Natalia era de tipo nodo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que raíz puede estar vinculado con un elemento de tipo nodo. Entonces, una vez crea ese elemento y lo vincula, automáticamente raíz ya contiene un elemento. Esa es la primera condicional que van a ver ustedes dentro de su código, ¿no? Donde dicen, ¿no? Si raíz es distinto de nulo, entonces new nodo, crean el nodo, le asignan el valor y lo vinculan. Donde le dicen, ¿no? Raíz igual a new nodo. Entonces, a partir de ahí, ustedes están iniciando con un valor. Posteriormente se van a dar cuenta de que ya hacen otra pregunta. ¿Qué pasa si raíz ya no es nula? Es decir, tiene algún valor. Y si tiene algún valor, es la condicional, ¿no? ¿Qué yo tengo que hacer? Es la siguiente pregunta. Lo que yo tengo que hacer es definir si ese elemento que está vinculado a la raíz
es decir, el primer elemento que está vinculado a la raíz, sus hijos izquierdos y derechos son nulos, quiere decir que este nodo es un nodo terminal. ¿Qué significa un nodo terminal? O es un nodo hoja. Eso es lo que significa. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es verificar, ¿este es un nodo hoja? Si es un nodo hoja, sé que su enlace izquierdo y su enlace derecho están en nulo. ¿Qué significa para mí eso? Significa que ese es el último elemento dentro de mi estructura. Si es el último elemento, entonces puedo adicionar. Si no es el último elemento, tengo que recorrer. Entonces, fíjense que hay dos aspectos. Uno, ¿en qué momento voy a insertar el valor? Y el otro, ¿en qué momento voy a recorrer la estructura? Si ese elemento no es hoja, entonces significa que tiene elementos ya guardados. Y si tiene elementos ya guardados, entonces tengo que proceder a recorrerlo. Entonces ahí es lo que yo hago, esta condicional que ustedes ven acá, ¿no? Si ese nodo no es nulo, entonces quiere decir que tiene elementos. Y si ese nodo es distinto, entonces me pregunto, ¿ese nodo es hoja? Si es hoja, entonces me pregunto, si el nodo getData, es decir, el dato que yo estoy queriendo ingresar, este X de acá, con el dato de ese nodo, es decir, el valor de este nodo, que ustedes ven acá, que es 100, es mayor a X, es decir, 100 es mayor a 20, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este nodo se tiene que ir, navegar hacia la izquierda para poder insertar el valor de 20. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, comienzo a comparar. Siguiente función, después de saber si ese valor es hoja o no, lo que tengo que hacer es comparar. Y digo 100 y quiero ingresar 20. ¿20 es mayor que 100 o es menor? Entonces yo verifico. Si es menor, entonces tengo que insertarlo en el lado izquierdo. Para insertarlo en el lado izquierdo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que navegar hacia el lado izquierdo, es decir, este elemento punto hijo izquierdo, y asignarle el nuevo nodo con el valor. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Acá se está haciendo un set, ¿no? Nodo.set izquierdo, fíjense, y le asigno el nodo del lado izquierdo. Y si es menor, lo paso a la derecha y le digo, o si es mayor, perdón, lo paso a la derecha y le asigno el nodo derecho, ¿no? Y al final, lo que voy a devolver es la raíz, de nuevo, con los nuevos valores vinculados. Ok, entonces, eso, jóvenes, se les llama navegación. Es por eso que hay un while, ¿no? Que navega. Mientras este puntero de aquí sea distinto de nulo, yo voy a navegar entre los nodos hasta encontrarme con un valor que sea nulo. Una vez obtengo ese valor que sea nulo, significa que puedo insertar datos. Si no, no podría insertar datos. ¿Por qué? Porque significa que esos nodos están vinculados. ¿Me entienden? Esa es la idea de este método de inserción. Y fíjense que en una estructura binaria, lo que yo compruebo es los dos lugares, ¿no? Izquierdo y derecho. Entonces verifico, ¿no? Por eso la verificación, si estos valores fueran numéricos en los ejemplos que estamos viendo, pero en los proyectos que vamos a hacer no vamos a manejar números, ya le he dicho, a no ser que sea necesario implementar algo con números. Vamos a manejar contenidos o valores. A mí me gusta mucho más cuando hablamos de contenidos.
este nodo tiene un contenido, ¿no? Ese contenido ahorita es numérico, pero mañana puede ser una fotografía, puede ser un audio, puede ser, no sé, cualquier tipo de objeto binario, ¿no? Que ustedes deseen, o puede ser una estructura de datos abstracta. Entonces, cuando ustedes definan estos jóvenes, van a ir definiéndolo de esa manera. Luego ya lo vamos a ver. Y ahí es donde nace la pregunta, ¿no? Si estos elementos van a ser elementos que no son numéricos, ¿cómo voy a comparar? ¿Será que le voy a decir, esta imagen es mayor a la otra imagen? ¿Me entiende? O este audio es mayor al otro audio. No tiene sentido, a no ser que organicemos las imágenes y los audios por su tamaño en bytes, ¿no? Ahí tendría sentido. De repente yo la estoy ordenando o clasificando mis imágenes por su peso. O de repente lo estoy clasificando los audios por su tamaño también, ¿no? Pero no tendría sentido dentro de una estructura árbol. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahí? Tengo que verificar y ver cuál es la manera de organizar esa estructura. Ya no lo voy a organizar por mayor o menor. De repente agarre en esa imagen y le diga, a ver, veamos. Si yo agarro una imagen, digamos, ¿no? ¿Cómo la puedo clasificar esa imagen? La puedo clasificar por ¿qué se llama? Las resoluciones que tiene. Por ejemplo, quiero las imágenes, todas las imágenes que sean 40 por 40, o quiero las imágenes que sean 100 por 100, o quiero imágenes 200 por 480, no sé, o 1024 por 768, no sé. La resolución me puede dar una manera de definir o organizar imágenes. Puedo hacerlo también por el contenido que tienen esas imágenes o por el tipo de variaciones de colores que tiene, ¿no? O por, como les dije, el tipo de resolución. Entonces, eso me va a permitir yo ver de cómo clasificarlo. Y a partir de ahí voy a definir si se van a ir a la izquierda o se van a ir a la derecha, dependiendo de ese tipo de clasificación. Entonces, el algoritmo de clasificación que yo le asigne a esta estructura va a estar basado en base al contenido que tienen esos elementos. ¿Ok? Si es numérico y es un solo dato, bueno, ahí lo ponemos, pues, ¿no? Y vemos si es mayor o es menor. Pero si es en otra circunstancia, no. Por ejemplo, si yo quiero guardar un álbum de música dentro de este árbol, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ya no voy a venir y le voy a decir, quiero, el primero que ingrese va a ser el que tiene 2 megas, ¿no? No, sino voy a venir y voy a definirlo por álbum, no sé, álbum pop rock de repente. Entonces, ingreso acá pop rock y a partir de ahí todos los hijos que van a venir a él van a ser por algún tipo de clasificación, ¿no? O género. Entonces comienzo a insertarlo. ¿Me entienden? Y ahí voy a armar esta estructura. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo organizo este tipo de estructura, la organizo por jerarquía, por algún modo de clasificación. Y esa clasificación parte desde el primer elemento que ingreso y a partir de ahí hay una comparación, como ya les dije, y verificación en qué momento yo voy a insertar esos elementos, que es este algoritmo que ustedes han visto ahí en el código de Natalia. ¿Me entienden? Y tengo que navegarlo hasta que encuentre un elemento vacío en el cual pueda insertar el próximo valor. Entonces así funciona. Y a eso se le denomina navegación. Yo navego esta estructura, ¿no? Por eso le llaman navegación. ¿Ok?
La otra es comparación, hago comparativas, navego, comparo y luego inserto esos valores dependiendo del lugar o la posición en la cual se encuentra ese valor que quiero guardar. ¿Ok? Entonces, yo creo que esa es la manera. Si yo quisiera aquí insertar, no sé, el valor de 10, vengo y comparo, 10 es mayor o menor que 100, es menor, navego, ¿no? 50, ¿no? Es mayor o menor que 100, que 10, perdón, es mayor, entonces me voy a la izquierda, 20, ¿no? 20 es mayor, sí, es mayor, entonces me voy a la izquierda y me topo con que este elemento está vacío. Entonces, si está vacío, aquí es el lugar donde voy a instanciar el nuevo nodo y lo voy a pasar acá. ¿Me entienden? Entonces, a esos aspectos se les denomina, ¿no?, navegación, luego inserción y tenemos los procesos comparativos. Entonces, todo eso lo tienen que tener dentro de su algoritmo que han definido. ¿Ya? Esos algoritmos que han definido de esa manera son los que me van a permitir trabajar, ¿no?, mi estructura en base a ese comportamiento. ¿Ok? Para que lo vayan analizando. Hoy han agarrado un código, lo han colocado, lo han hecho correr, está funcionando. Ahora lo que tenemos que hacer, jóvenes, es comenzar a entender, ¿no? Tengo que comenzar a entender cómo funciona. Y para ello yo le decía a Natalie, tenemos que comenzar a mirar, ¿no?, cómo yo agarro y comparo de puro un código. Esa es la siguiente fase que ustedes tienen que comenzar a aprender dentro de su Visual Studio, ¿no? Cómo yo agarro y depuro un código. Cómo hago un breakpoint, ¿no?, un punto de ruptura. Cómo creo un punto de ruptura, cómo hago el análisis a esos valores, cómo asigno valores, cómo los comparo en memoria. Si yo no lo conozco eso dentro de mi código, ¿no? Acá, no me tengo aquí. Voy a pasar a la otra ventana para que lo vean, ¿no? Si yo no lo sé hacer acá, en este código, ¿no?, o digo en este ID, entonces me va a ser muy difícil que yo pueda comparar, ¿no?, una serie de características que tiene, ¿no?, el ID para poder analizar ese código. Entonces comencemos a ver cómo se puede hacer eso, ¿no? Cómo yo agarro y depuro, ¿no? Cómo yo depuro un código. Cómo comienzo a mirar, digamos, ¿no?, cuál es el funcionamiento que tiene mi pila, mis datos de verificación, las variables y entornos que se están ejecutando, ¿no?, que te permite hacer Visual Studio. Entonces comiencen a analizar con ese código que ustedes tienen, comiencen a ver cómo yo depuro un código, ¿no? ¿Qué es lo que necesito para depurarlo en Visual Studio, un código en Python? ¿Ok? Y ahí les va a ir diciendo qué es lo que tienen que hacer y todo lo demás. ¿Ok? Vayan mirándolo, jóvenes, eso, para que puedan ir trabajándolo. ¿Ok? Porque eso es lo que nos interesa conocer. Bien, una vez tengamos claro, jóvenes, este aspecto de qué es lo que vamos a hacer, ¿no?, y cómo lo hemos instanciado esta estructura, entonces ahora tenemos que comenzar a probar esa estructura y ver cómo funciona. Ya tenemos el método insertar, excelente. Háganlo, pruébenlo, testénlo. Ahora lo que nos interesa también es, una vez insertemos valores, tenemos que ver búsqueda y recorridos. Son dos operaciones básicas que tendríamos que comenzar a manejar, ¿no? No sé si tengo aquí el método buscar, el más sencillo. Comiencen a desarrollarlo también ustedes ahí. Seguro que ya lo deben tener ahí, el buscar es el más sencillo.
Pero aquí, jóvenes, quiero que comencemos a trabajar, a ver, en dos sentidos, que ya lo vamos a comenzar a mirar más adelantito. Pero por el momento, trabajémoslo así sencillamente, como está. Ya luego voy a incorporar algunos aspectos un poquito más complejos para tratar de trabajar y analizar un poquito la estructura y manejarla de mejor manera. Fíjense que el buscar elementos funciona de la misma manera que el explorar, ¿no? Yo comparo un elemento, por eso aquí hay un while, hasta que esta estructura se caiga. Si ese elemento no se encuentra dentro de ese proceso, entonces no existe, ¿no? No hay. Retorna un valor de nulo. Y durante ese proceso yo comparo, ¿no? El elemento que estoy buscando está dentro del elemento raíz, me dice no, no está. Ese elemento que yo estoy buscando es menor o es mayor a este elemento. Si es menor, me vengo acá, lo agarro de nuevo a este nodo, comparo, ese elemento es igual, no, no es igual, es menor o es mayor, es menor, me vengo acá y hasta que lo ubico y digo, ¿este elemento es igual? Sí, lo encontré. Si no fuese, navego, me salgo y vuelvo el valor y digo nulo, ¿no? No se encontró. Entonces fíjense que ese es un proceso de navegación. Estoy navegando por mis estructuras. Pero a esa navegación, jóvenes, se le llama interactiva. ¿Por qué se le llama interactiva? Porque ustedes están manipulando la estructura al momento de navegarla, ¿no? Ustedes están diciéndole para dónde va a navegar esta estructura. Pero hay otro modo de hacerlo y eso es lo que quiero que comiencen a averiguarlo. Va a ser la siguiente tarea que van a tener ahí. ¿Cuál es? Implementar estos métodos de dos maneras, la interactiva y la recursiva, que me supongo que ya ustedes lo han visto dentro de los trabajos que han estado haciendo, ¿no? Anteriormente, estos dos métodos, ¿no? Método iterativo y método recursivo. El método recursivo cambia su modo. Y para ello tenemos que saber entender cómo funciona. Yo le voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Y dice que la recursividad funciona implícitamente. ¿Por qué funciona implícitamente? Porque todo el trabajo que se hace dentro el esquema computacional de cómo está definido un computador, ¿no? Se lo define directamente como un stack o una pila. Generalmente funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque la máquina de Neumann funciona así, ¿no? Está definida de esa manera. Que todo funciona dentro de una pila. ¿Por qué? Porque los registros están almacenados en pilas, ¿no? La memoria está almacenada en una pila. Casi todo lo que ustedes hacen está funcionando dentro de una pila. Entonces, fíjense que cuando ustedes van a aplicar la recursividad, generalmente esto me acuerdo bien cuando me lo enseñó un profesor y de esa vez no me olvidé. Él decía, ¿no? La recursividad no se la tiene que aprender, se la tiene que entender. ¿Y a qué se refiere con eso? Con que cuando nosotros apliquemos la recursividad dentro de esta estructura, en memoria, lo que vamos a ver es el comportamiento que tiene esta estructura en el momento de que se insertan los elementos dentro de la memoria. Cuando yo inserto estos elementos en la memoria, los inserto en un orden. Ustedes saben que la pila, el primer elemento a ingresar es el último en salir. Entonces, si yo inserto estos elementos en la pila, por ejemplo, inserto 180, va a venir acá, 50 luego, ¿no? 150 luego, si se inserta en ese orden, 20 y 200,
va a tener ese orden dentro de la pila. Cuando yo quiera sacar un elemento dentro de esta pila, ¿de dónde lo saco? Del stub, ¿no? Del cúmulo, de la parte superior, ¿no? De la pila, ¿no? Entonces, cuando yo desapilo, es decir, cuando el sistema comienza a hacer la operación de desapilado, comienza a sacar los elementos de la cima, ¿no? De la pila. Saco el elemento, saco el elemento, saco el elemento, saco el elemento hasta que esta pila queda vacía. Entonces, fíjense, si nosotros seguimos esa lógica e insertamos acá esos elementos dentro de la pila, ¿no? Supongamos, lo que pasa es que ahí tengo que comenzar a dividir, pucha. Es complicado, por eso no se lo muestro. Véanlo así de manera visual, como lo estoy haciendo. Comienzo a insertar los elementos y en el proceso de desapilación, estos elementos comienzan a salir. Pucha, se ve medio feo, pero ni modo, vamos a tener que hacerlo. Pucha, es costoso en estos diagramas hacer esta cosa. Por eso que no lo quería hacer. No, complicadísima manejar esta cosa. ¿No? Esa es la pila, ¿no? Que ustedes tienen. Y aquí va a venir cada uno de los elementos, ¿no? Esos elementos ya yo lo escribo aquí en el texto, por ejemplo, no sé. Vamos a hacer simplemente una previnga ahí, básica, ¿no? Así, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Y tenemos que ir escribiendo los demás, digamos, ¿no? Entonces, la idea es esa, de la apilación, ¿no? Poniendo 50. Y un último. No lo hagamos muy largo esto. Entonces, tenemos 150. Si esto está así, organizado, en el momento de desapilar, los elementos los va a sacar de esta manera, ¿no? Hasta llegar al elemento raíz. Fíjense cómo funciona, por eso dice que un árbol es un árbol es como un árbol biológico, pero al revés, dice, ¿no? Pero no la tengo, se ha bajado mi batería. ¿Qué quiere decir? Que la raíz está arriba y las hojas están abajo, ¿no? Por eso que me lo muestra de esa manera. Pero me lo tengo y con esto. Ahora sí. Bien. Entonces, jóvenes, ahí estamos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos dice la recursividad? Para que simplemente vayan refrescando. La recursividad se define por los casos, ¿no? El caso base y el caso recursivo, que le dicen, ¿no? El caso base, cuando los límites inferiores y superiores se comparan. Y los casos recursivos, el caso n-1, ¿no? Los demás elementos dentro de la estructura, ¿no? Cuando yo comienzo a definir una estructura, digo, no, el elemento 1, 2, el elemento n y el elemento n-1, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Todos los elementos excepto el elemento base. A eso es a lo que se define cuando yo defino una estructura recursiva, ¿no? De esa manera.
Entonces, fíjense que lo primero que yo evalúo es el caso base. Y el caso base puede ser para mí cuando un elemento es hoja. Un elemento es hoja cuando los hijos izquierdos y hijos derechos son nulos. Entonces, para mí ese elemento es el último elemento dentro de mi estructura. Entonces, al saber yo esas características que tiene esta estructura, estoy hablando de donde se da recursividad en algoritmos, creo, ¿no? Cuando yo hago eso, entonces yo puedo comparar el caso base y el caso recursivo. Y luego decir, para los otros elementos, ¿no? Recorrer, ¿no? N elementos, M elementos, o digo N elementos menos un elemento, ¿no? Y comienzo a recorrer, ¿no? Siguiente, 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 hasta que llegue al caso base. Llego al caso base, comparo y termino, ¿no? Entonces, fíjense que ahí no estoy utilizando yo el método interactivo de ir de un nodo al otro. Él me lo hace de manera automática, ¿no? Él recorre todos los elementos, excepto el último elemento a comparar, ¿no? Entonces, si yo comienzo a tenerlo eso en mi mente, yo digo, pucha, no necesito entonces para mí el método más fácil es el recursivo, pero no significa que para todos los casos sea el óptimo. Funciona muy bien para estructuras de este tipo, de estructuras de tipo árboles. Es excelente el método recursivo. Entonces, fíjense que cuando yo agarro y ya no pienso, como decía mi docente, no piensen sino entiendan cómo funciona. Si yo comienzo a decir, pucha, a mí no me interesa, ¿no? El método recursivo yo sé que guarda todos los elementos y lo desapila, es decir, lo comienza a sacar. Entonces, si yo veo esa idea o la entiendo esa idea, yo voy a decir, cada vez que desapile, voy a comprobarlo y voy a preguntarme, ¿este elemento es igual al elemento que se ha desapilado? Si no es igual, sigo, 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 hasta que me encuentre con el elemento hoja y sea la última verificación. Si ese elemento coincide, entonces lo encontré, y si no, retorno nulo. Entonces, fíjense qué tan fácil se convierte hacer un método recursivo que un interactivo. No necesito mucho código, ¿no? Voy a necesitar 2 líneas de código, en una donde voy a verificar el caso base y en el otro que voy a verificar el caso n-1. Entonces comienzo a dejarlo que el algoritmo lo haga, ¿no? Yo sé que el algoritmo va a comenzar a desapilar y compruebo. Desapila y compruebo, desapila y compruebo, desapila y compruebo, hasta que llegue al caso base y me indique si es nulo o lo encontró el elemento. Si lo encontró, devuelvo true, y si no, lo devuelvo false. Listo. Se acabó, ¿no? Entonces, jóvenes, me gustaría no me gustaría, sino que tienen que implementar estos 2 métodos para que ustedes comprueben, ¿no? El método interactivo, que ya lo he visto por ahí, y el método recursivo. Entonces, cuando comencemos a entenderlo, estos 2 métodos, vamos a ver en qué momento yo aplico uno y en qué momento aplico el otro. Y ahí voy a poder definir o decidir qué método es el método más óptimo para mí. Aparte de utilizar por ahí de repente el algoritmo de O para determinar cuál es el más óptimo o el más eficiente. ¿Ok? En esos casos todavía no hemos entrado a estudiar eso. ¿Ok? Entonces, comencemos, jóvenes, a implementar, ¿ya? Estos métodos que les estoy diciendo, pero ir entendiéndolos. Es por eso que fíjense que la siguiente tarea es implementar los métodos. Insertar nodo, es vacío, es hoja, buscar, ordenar, postorden, preorden, no in orden. ¿Ok? Comencemos a ver cómo vamos a desarrollar esos métodos y luego en otra clase vamos a comenzar a analizarlo, ¿ya? Pero yo en la siguiente clase lo que quiero es que aprendamos, jóvenes, ya a depurar, ¿ok?
comencemos a depurar los códigos para ver, ahí quiero que mostremos en memoria cómo funcionan estos métodos, qué es lo que están haciendo, para que podamos entender. Y ahí vamos a hacer una exposición, cada uno, donde me va a enseñar cómo funcionan estos métodos. ¿Ok? Esa sería, jóvenes, la tarea. Si es que no tienen por ahí alguna pregunta, ya quedamos ahí. ¿Tienen alguna consulta? ¿Me avisan? Hoy es 26 de agosto. Agosto. Ok, yo voy a empezar a crear la tarea, o a definirla, digo. Entonces nos vemos, jóvenes, en la siguiente clase. ¿Ya? Vayan trabajando en eso. Entonces los dos métodos quiero, ¿ya? Implementados. Recursivo e interactivo. ¿Bien? Sí, hay que implementar todos esos métodos. ¿Ok? Bien, jóvenes, nos vemos. Chao, chao.